Paz a vosotros y bienvenidos a los estudios bíblicos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Hayward, California. Hoy estaremos estudiando sobre la resurrección de Jesús, pero queremos hacerlo en cuatro partes. Primero, los 3 días y las 3 noches. Segundo, vamos a estudiar sobre los 2 sábados. Tercero, vamos a estudiar un poco de Easter, cómo se relaciona con la resurrección de Jesús. Y cuarto, vamos a estudiar sobre la resurrección, el significado de la resurrección de Jesús. Empezamos con 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Como podemos ver aquí, Jesús, según el apóstol Pablo, murió de acuerdo o según las Escrituras, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, hay personas que piensan que Jesús murió en viernes, fue sepultado, y luego resucitó el domingo por la mañana, saliendo el sol. Y dicen que los 3 días significa viernes, sábado y domingo. Nosotros creemos que Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, días de 24 horas, un total de 72 horas. Ahora, Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, versos 39 y 40. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 1 vemos cómo Dios prepara un pez grande para que se coma o se trague a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús también dice que él iba a estar en el sepulcro o en la tumba 3 días y 3 noches. Ahora, para entender completamente el significado de los 3 días y las 3 noches, tenemos que entender cómo empieza el día en la Biblia. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, en la creación dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 y el verso 2 y el verso 3 y también el verso 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día, y cada vez que Dios hacía el siguiente día, decía lo mismo: y fue la tarde y la mañana un día. Vemos aquí en este diagrama que Dios empieza el día en la tarde. Fue la tarde, fue la mañana, un día. También en Nehemías capítulo 13 vemos cuando el pueblo de Israel empieza a quebrantar el sábado, empiezan a hacer negocio en sábado. Nehemías se enoja con ellos y les dice: ¿qué es esto que están haciendo? Y luego también vemos ahí en Nehemías capítulo 13 que Nehemías cierra las puertas al ponerse el sol, cuando iba a principiar el sábado. Entonces ahí vemos en la Biblia que el día empieza cuando se pone el sol. Se pone el sol un día hasta que se ponga el sol el otro día, 24 horas. Así establecemos un día bíblico. Ahora, estamos diciendo que Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Vamos a ver cuándo es que Jesús resucitó. Vemos en la Biblia
en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del verso 1 al verso 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ahora, las personas que piensan que Jesús resucitó en domingo al salir el sol, pueden decir, ven, aquí dice que las mujeres fueron al sepulcro y ya no estaba ahí y el sol ya estaba salido. Bueno, esta es la palabra de Dios y si dice así, y aceptamos que las mujeres sí fueron al sepulcro y aceptamos que el sol ya había salido. La única cosa que podemos decir es, pues ya no estaba. El Evangelio de Marcos no dice cuándo resucitó Jesús. Pero ahora vamos a ver lo que dice Juan. Juan, en el capítulo 20, en el verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora vemos aquí lo que dice Juan, que fue al sepulcro María Magdalena y Jesús ya no estaba. Pero la diferencia es que Juan dice que todavía estaba oscuro. Entonces, en Marcos vimos que las mujeres fueron y ya había salido el sol muy de mañana y Jesús ya no estaba. Juan dice que María fue todavía oscuro en la mañana, muy temprano en la mañana, y Jesús ya no estaba. Entonces, quiere decir entonces que habían diferentes visitas al sepulcro. Porque si Jesús ya no estaba cuando salió el sol, y Jesús ya no estaba cuando todavía estaba oscuro, entonces podemos ver claramente que Jesús ya había resucitado. Ya no estaba ahí cuando estas mujeres fueron a visitar al sepulcro. Ahora, el único que de veras menciona el tiempo que Jesús resucita es Mateo. Mateo capítulo 28, verso 1 al verso 4. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, estas mujeres vienen al sepulcro. Según estos versos, dice, pasado el sábado, al empezar el primer día de la semana, y ahorita vamos a ver las palabras griegas que usa Mateo en el verso 1 para ver el significado. Pero podemos ver entonces que las mujeres vienen al terminar el sábado, pero el sábado todavía no termina, porque el primer día de la semana todavía no empieza. Entonces ellas vienen al sepulcro cuando iba a terminar el sábado y Jesús resucita antes que empiece el primer día de la semana. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Entonces, podemos ver, si usted tiene una Biblia griega, hebrea griega, y puede ver aquí cómo es que el griego que usa, las palabras griegas que usa Mateo, y luego puede ver en un Strong's diccionario el significado. Por ejemplo,
la palabra pasado el día del sábado, o sea, pasado. Si nosotros vamos al diccionario griego y buscamos la palabra pasado en el griego, son los números 3796. No voy a decir la palabra en griega porque no sé griego, pero esta palabra significa tarde en el día, o también significa después de cerrar un día, o en la tarde, o al final del día. Entonces podemos ver claramente que iba a terminar el sábado, pero todavía no terminaba. Ahora, la otra palabra que en inglés usamos, o que usa la Biblia, dawn, y esta versión, Reina Valera 1960, usa la palabra amanecer. Si vamos al diccionario, es el número 2020. Y esa palabra significa cuando va a empezar a dar luz, o cuando viene algo, o sea, ha de venir, ha de empezar. Entonces, podemos ver que si Juan dice que María fue al sepulcro y todavía estaba oscuro, entonces no puede esta palabra significar que ya había salido el sol. Pero sí podemos ver entonces que al terminarse el sábado, todavía no se termina. Al principiar el primer día de la semana, todavía no empieza. Hay un terremoto y Jesús resucita. Entonces vemos que en este diagrama los 3 días y los 3 noches. Si contamos de cuando se va a bajar el sol el sábado, 3 días para acá, entonces Jesús lo entierran cuando va a terminar el miércoles. Y luego tenemos un día, 2 días, 3 días. Una noche, 2 noches, 3 noches, 72 horas. Ahora, algo muy interesante que podemos ver también en la Biblia que nos ayuda en este tema es Mateo 26, verso 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, unos días antes, Jesús les dice a sus discípulos que era el tiempo de la Pascua. Entonces vemos con este diagrama que Jesús toma su cena, o la Santa Cena que llamamos nosotros, y luego es crucificado. Y Jesús muere a las 3 de la tarde. Entonces 3 de la tarde, y luego todavía lo tienen que bajar de la cruz y a enterrarlo. Entonces vemos ahora, si abremos Mateo 27, verso 57 al verso 50. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, también Jesús muere, y antes que se ponga el sol, hallaron un sepulcro cerca de ahí y entierran a Jesús ahí antes que termine el día. Entonces ven cómo la palabra de Dios es verdad. 3 días y 3 noches estuvo Jesús en la tumba. Y lo cuentan con este diagrama. Vemos que Jesús resucita antes que se ponga el sol el sábado. Paz a vosotros y que Dios les bendiga.